Quería empezar hablando de qué pasó exactamente el 30 de septiembre, porque sobre esto fue mucha confusión. De un lado decían que era una tentativa de golpe, y el otro que fue un motín, y el otro que fue organizado. También sobre un otro que fue un show. Un show, no, se parecía. También sobre un personaje, creo que se llama Luis Martínez. ¿Qué pasó exactamente? Luis Martínez, no sé qué. Mire, para todo el pueblo ecuatoriano está claro, excepto para ciertos políticos opositores que ya niegan lo innegable, y para cierta prensa corrupta, ¿no? Que no informa sino que hace política. Durante cada año, cada mes, cada día nuestro gobierno, la oposición, ciertos poderes fácticos, cierta prensa se ha pasado conspirando, sembrando odio, para ver si le pegan un tiro al presidente, para ver si nos desestabilizan, etcétera. Hasta que les dio parcialmente el resultado del 30 de septiembre, cuando se discutió una ley que ahora nadie duda que es tremendamente benéfica para todos, militares, policías, servidores públicos civiles, etcétera, de las mejores de América Latina, la ley orgánica de servicio público. Pero desinformaron totalmente que le íbamos a rebajar el sueldo a los policías, etcétera. Eso originó una huelga, más que un motín, en el principal cuartel de Quito. Al enterarme de eso, como es mi estilo, dije, bueno, yo voy allí y le explico a los compañeros que no es verdad. Cuando yo me recibieron con una bomba lacrimógena, estando ahí por principio de autoridad, yo no podía huir, era el presidente de la República, el jefe de la policía, así que entré, expliqué, enseguida me di cuenta que era una trampa, porque vivaban a candidatos de la oposición, etcétera, y cuando intenté salir me lo impidieron. Nos agredieron, nos echaron bombas lacrimógenas, está la foto, por eso prácticamente me desvanecí, pese a la máscara antigas. Tuvieron que llevarme de urgencia al hospital de la policía, de ahí me subieron al tercer piso, una habitación, y no pudimos salir porque nos cerraron la puerta, rodearon el edificio y pusieron francotiradores. Y yo solo contaba con 3 o 4 guardias de seguridad que estaban dispuestos a dar su vida, pero por eso no entraron los amotinados para liquidarnos. Luego, pues en horas de la tarde y entrada la noche, bueno, el pueblo ecuatoriano se movilizó, lo recibieron a balas, asesinaron a un chico, patearon, pegaron los policías a mucha otra gente. Ciertos militares se tomaron el aeropuerto, otro grupo policial se tomó la asamblea, otros grupos de oposición se tomaron los canales públicos. ¿Usted piensa que era una cosa organizada entonces? Hasta ese momento se buscaba eso, y para de ahí ver qué desenlace había para ver si tumbaban al gobierno. Pero es claro que eso fue parte de un esfuerzo constante para desestabilizar al gobierno. Entonces, aprovechando esa oportunidad, se unieron enseguida los grupos opositores, sacaron gente a las calles para tumbar al gobierno, por supuesto, no pudieron sacar... ¿Quién está atrás de esto? Mira, nosotros tenemos la información, pero obviamente no la podemos... Sí, por supuesto. Grupos económicos, los grupos opositores, etcétera. Pero quiero decirlo, o sea, que además de estar capturado el presidente, agredido, se tomaron el aeropuerto, se tomaron la asamblea, se tomaron ciertos medios de comunicación, trataron de sacar gente a las calles. ¿Cómo se llama eso? Un reclamo salarial. Y no solo aquello. Cuando van las fuerzas legales, sobre todo Fuerzas Armadas, a rescatar al presidente, lo reciben a balazos. Ordenan asesinar al presidente. Ahí están las grabaciones, maten ese vegetal, mate, este no sale vivo. Cuando sale el carro presidencial, en el cual yo no iba, salí en otro carro, ¿no? Le metieron 6 balazos en el capó. Pero todavía hay gente que dice que el secuestro fue montado y que nunca hubo intento de magnicidio. Entonces ya son irracionales que niegan lo evidente. Entonces, por supuesto que fue un intento de desestabilización, utilizando como instrumento una inconformidad de la Policía Nacional creada por ellos mismos, porque desinformaron totalmente. Muchas veces usted en pasado acusa a los Estados Unidos de influencia sobre estos. ¿Usted piensa que también son tentativas que siguen esta... No tenemos pruebas de eso, y lo he dicho, ¿no? No tenemos ninguna prueba, sin embargo, pues usted sabe muy bien que incluso ya de esferas independientes de los gobiernos, en este caso Estados Unidos, hay grupos de determinados países que conspiran. Lo que sí tenemos prueba es de grupos de extrema derecha de Estados Unidos financiando grupos opositores, entre ellos grupos indígenas. Pero no tenemos prueba de la intervención directa de Estados Unidos en aquel 30 de septiembre. Yo creo que Wikileaks, con los cables que salieron, fueron importantes también para conocer un poco de verdad sobre el Ecuador. Y esto entonces, ¿usted piensa que esta sea una manera también de agradecer a Sánchez el trabajo que has hecho?
Bueno, de darle asilo político. yo no comparto lo que hizo Assange. Yo creo que el fin no justifica los medios, no se puede romper la normativa de ningún país, pero aquí maticemos las cosas. Assange no es el que roba los Wikileaks, los difunde. El que los sustrae es el soldado Manning. Y si se va a acusar a Assange por difundir los Wikileaks, que acusen pues también a New York Times, al País, no sé si La República aquí en Italia, pero todos esos periódicos también difundieron pues los Wikileaks. Entonces, ¿por qué no juzgan a estos medios? Porque sencillamente saben que ahí está el poder mediático, ¿verdad? Entonces, yo no es que comparto lo que hizo Julian Assange, pero sí veo demasiadas inconsistencias. Ahora, por supuesto que esa información era deseable que la conociera el público. Le insisto, el fin no justifica los medios. Y nuestra gran satisfacción es que había cerca de 3.000 Wikileaks sobre Ecuador, no pudieron encontrar nada contra el gobierno, pese a lo que trató de publicar la prensa para manipular, etc. Y ocultó deliberadamente Wikileaks que sí acusaban a esa prensa de coludir para taparse los trapos sucios mutuamente, ¿no? Es decir, acuerdos entre grupos mediáticos para que no me ataques y yo no te ataco. Lo que no publicó esa prensa es cuando iban a la embajada ciertos informantes y ciertos dueños de medios de comunicación a ver si intervenía la embajada porque no había libertad de expresión, y la misma embajadora le decía, a ver, no hablen tontera, aquí hay total libertad de expresión. Eso nunca publicó la prensa. Y muchos otros Wikileaks que nombraba con nombres y apellidos a los asiduos comensales e informantes de la embajada, y mucha gente, empresarios incluso, que recurrían a la embajada para ver si se involucraba en la vida nacional. Entonces, sí, yo creo que la información que dio Julian Assange es valiosa, fue buena para el mundo, sobre todo lo que pasó en Irak, etc. Sin embargo, le insisto, el fin no justifica los medios. Y nosotros no hemos justificado lo que hizo Julian Assange. Hemos, de acuerdo a la tradición del Ecuador, dado el asilo político para proteger sus derechos humanos y el debido proceso. Y usted no piensa, el problema que se siente mucho en Europa, sea verdad o no es verdad, es sobre la libertad de prensa. Usted sabe también que también en Italia está pasando algo, porque tenemos una ley que la están aprobando sobre el derecho de rectificar y prevé la cárcel por los periodistas que no publican la rectifica exacta de Miren, ni sabía, si eso hiciéramos en Ecuador. Sí. Esto está pasando en Italia y lo están aprobando sobre eso. Ecuador, por tener cárcel para la difamación, que no son leyes que nosotros hemos creado, no hay libertad de expresión. Pero se dice, la cosa que en Europa se habla mucho, en Italia se habla mucho, diciendo, sí, Correa es un gran presidente, pero en realidad el gobierno ecuatoriano golpea mucho la libertad de prensa. ¿Dónde lo leyeron? Pues en los medios corruptos. Entonces, ¿qué más van a leer? Pero vaya a Ecuador, pues. ¿Cuál es la principal representación de la falta de libertad de prensa? La censura previa, ¿verdad? Vaya a ver si hay censura previa en Ecuador. Pero lo que no quieren estos señores es tener responsabilidad posterior, pues. O sea, usted en Ecuador es libre de decir lo que usted quiera, pero debe ser responsable de lo que dijo, pues. Yo no le puedo ser acusado. Bueno, yo soy libre de decirle ladrón en Ecuador, pero después soy responsable por lo que le he dicho, pues, y por haberle dañado su honra, su reputación. Eso es lo que no quieren esos señores. No quieren, rechazan la responsabilidad ulterior, que ya está establecida en las leyes, y no por leyes hechas por nosotros. Entonces lo que quieren no es libertad de expresión, sino libertad de extorsión, un abuso descarado. Recuerden, y probablemente lo mismo es en Italia, y no me digan que eso es libertad de expresión. En Ecuador 6 familias manejan los medios nacionales. Lo que creemos, lo que sabemos, lo que no sabemos, las opiniones que tenemos sobre personas que ni conocemos, dependen de lo que nos digan o nos deben decir 6 negocios familiares. Y negocios manejados, le aseguro, en su gran mayoría, sin ningún escrúpulo. Eso no es libertad de expresión, eso no es democracia, por el contrario, esos son peligros, atentados a la democracia. Así que tenemos que reaccionar los ciudadanos de Ecuador y del planeta para tener verdadera libertad de expresión. Lo que tenemos en este momento es libertad de extorsión, libertad de manipulación, negocios que como no se dedicaron a casinos, no se dedicaron a hacer carros, sino a vender información, se creen por encima de la ley y con impunidad absoluta. Y eso no puede ser, es una democracia, es un Estado de Derecho. Hay una cuestión, una de las últimas, es a propósito de las FARC. Es un tema importante para Colombia porque se están empezando otra vez los negocios y las negociaciones, y esta vez puede salir algo a propósito de la paz. ¿Usted piensa
que efectivamente llegarán a una paz al principio? ¿Hay los presupuestos? Es muy difícil, pero con voluntad de las partes se puede lograr. Yo le digo, es la mejor noticia que ha recibido nuestra América en los últimos años. Una guerra fratricida que ya dura medio siglo, yo diría absurda, yo diría totalmente fuera de sitio en el siglo XXI, con todas las debilidades que puede tener la democracia colombiana, como la ecuatoriana, como la peruana. Hay gobiernos democráticos, se debe elegir la lucha democrática, así que todos estamos poniendo fuerza para que esas conversaciones de paz tengan éxito. Primero por los colombianos, para que se acabe esa lucha fratricida. Pero si usted quiere, después de Colombia, la principal víctima de esa guerra es Ecuador. Nosotros gastamos centenas de millones de dólares para cuidar una frontera que, si fuera condiciones normales, no nos costaría ni la 10ª parte. Frecuentemente tenemos víctimas entre nuestros soldados, tenemos víctimas en la población civil por los combates, las incursiones de grupos irregulares colombianos. Pero más allá de lo que le cuesta a Ecuador, que le cuesta, lo principal es que se acabe esa guerra fratricida entre colombianos. Todos debemos hacer fuerza, el planeta entero, no solo América Latina, para que esas conversaciones de paz culminen con éxito. La última cuestión guarda su futuro. Usted se candidó otra vez para las elecciones. Acabo de inscribirme el día lunes. Claro. ¿Y cuáles son los objetivos, las cosas que ha hecho y la cosa que quiere hacer en el futuro? Mire, si empiezo a explicar las cosas que hemos hecho, no acabamos ni mañana. Sí le puedo decir que tal vez lo más concreto es que algunas veces los árboles nos impiden ver el bosque. Lo más profundo es ese cambio de relaciones de poder en Ecuador. ¿Por qué América Latina es subdesarrollada? ¿Usted me podría explicar eso? Como economista no lo puedo explicar. Si usted venía con Cristóbal Colón, decía, y era economista, en esa época no había economista, gracias a Dios, decía, es Latinoamérica la que se va a desarrollar más que Norteamérica. Porque Latinoamérica tenía civilización, mayas, aztecas, incas, tenía ciencia y tecnología, tenía abundancia y recursos naturales. En Estados Unidos tenía tribus nómadas, en Norteamérica. Y sucedió exactamente lo contrario. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Es compleja, pero sin duda la clase de poder que nos ha dominado, poder oligárquico excluyente, el cual los frutos del progreso lo usaba para diferenciarse, sus barrios de lujo, sus colegios de lujo, sus clubes de lujo, y no para mejorar el nivel de vida de las grandes mayorías. Entonces le puedo decir que lo más importante que hemos logrado en estos años, todavía no de forma irreversible, pero sí hemos avanzado grandemente, es cambiar esa relación de poderes en función de las grandes mayorías. Ya tenemos un Estado popular, no un Estado burgués representando a unos cuantos. Y esto se refleja en muchas cosas. Por ejemplo, en cómo hemos tratado las crisis, la renegociación de la deuda externa. Jamás vamos a permitir lo que está sucediendo en España, que la gente se endeude para comprar su casita valorada por el propio banco, no pueda pagar, entregue su casa a la 4ª parte del valor y se quede endeudada y sin casa. No, el costo de la crisis debe caer sobre todo sobre el capital. Entonces, todas esas reformas hemos hecho en el país, pero en el fondo lo que está es un cambio en la relación de poder. O sea, el punto inicial para el desarrollo no es una cuestión técnica, es una cuestión política. Hemos dado ese paso y con mucha técnica, y hay que continuar estableciendo irreversiblemente esa relación de poder en función de las grandes mayorías, y con esa técnica para desarrollar sectores estratégicos, mejor transporte, mejorar la productividad agrícola, etcétera, para lograr el imperativo moral y fundamental objetivo de nuestro gobierno, eliminar definitivamente la pobreza y que todo el pueblo ecuatoriano pueda alcanzar un vivir digno. Muy gracias. A usted. Gracias, ¿no?